Bueno, buenas noches a todos, a todas. Yo digo buenas noches, habrá que ver en qué momento ven ustedes el video. Sigamos un poquito con estas cuestiones que veníamos conversando acerca de la práctica docente. Acá tengo los machetes para retomar algunas cuestiones y ampliarlas un poquito más. No sé si con pretensión de originalidad, si con pretensión de que podamos a lo mejor pensar algunas cosas. Si pensamos en práctica docente, por ahí una pregunta que siempre nos atraviesa, qué palabra, ¿no? Usamos siempre eso, nos atraviesa, habría que pensarlo. Bueno, es ¿a quién educo? O ¿a quién enseño, mejor dicho? Educar es una cosa un poquito más compleja. Y la primera respuesta es que no es un sujeto individual. Hay un sujeto que reciben esa información, pero nosotros somos docentes de multitudes. Esto no es un tema menor. No es un tema menor porque buena parte del discurso pedagógico está atravesado por una especie de personalización en el decir, ¿no? Como si le enseñáramos a un sujeto individual y no estuviéramos enseñándole concretamente a multitudes. Por ahí los maestros, el concepto multitud se reduce mucho, dada la cotidianeidad con el mismo grupo, etcétera, etcétera. Y dependerá de cada circunstancia. Pero los profesores somos profesores de multitudes. ¿De qué se trata? O mejor dicho, ¿qué se tensiona en esa relación con las multitudes a las cuales enseñamos? Yo elegí 3 ejes solo para mencionarlos rápidamente con ustedes. El deseo, el deber y el ser/estar. Ahí hay una tensión en la tarea pedagógica. El deseo tiene que ver con lo que yo quiero que el otro sea, lo que yo deseo que el otro sea. Y nunca hay correspondencia. Y si hay correspondencia dura poco. Luego está el deber. Un alumno debe, puntos suspensivos, esto, aquello y lo otro. ¿Y qué pasa con el deseo y con el deber? Que en el medio hay un sujeto que está haciendo. Ni siquiera decir está haciendo. Porque en el caso de la población juvenil, está haciendo, se está moviendo, todos nos estamos moviendo, todos estamos cambiando todo el tiempo, pero indudablemente a diferentes ritmos. En los periodos juveniles el sujeto se mueve. Y si se mueve, entonces ¿de qué se trata? ¿A quién le estoy enseñando? Las respuestas generales le enseño a adolescentes, prepúberes, púberes, impúberes y todos los eres que a ustedes se les ocurran, son referenciales. No voy a decir que son ociosas, pero sí son referenciales, orientadoras, pero de ninguna manera responden a la pregunta de qué se trata ese sujeto que está enfrente mío y cómo es mi relación con él, el vínculo, una cuestión importante, porque el vínculo no es uno y para siempre, es un vínculo fluctuante, cambiante, y cómo es mi relación con él y de él con el objeto de conocimiento que yo quiero llevar adelante. Esa es una pregunta no menor. No menor porque las respuestas han ido cambiando. Y porque la particularidad de la época que nos toca vivir y compartir, y la particularidad contingente de la pandemia en la cual estamos sumergidos, por lo menos buena parte de la población, toda la población con distinta intensidad, los que estamos en el conurbano con mucha más, los que están en el interior mucho menos, pero la acechanza está, bueno, entonces esto otorga cierta particularidad, pero esta particularidad de la pandemia es contingente. La otra es fluctuante. Y sobre eso hay que meditar siempre. Porque fíjense, ante esta imprecisión agobiante, molesta, incómoda, siempre la respuesta es apuntando al modo, ¿no? Al modo. Entonces, ¿cómo hago
¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago aquello? ¿Cómo le enseño a los adolescentes que están aburridos? ¿Cómo enseño en 2 horas geografía, historia, economía, filosofía, lo que ustedes quieran? ¿Cómo hago? ¿Cómo? Esa es la pregunta, porque parece ser que la otra pregunta ya está respondida. Entonces, la pregunta está en el cómo, porque la pregunta de cuál es mi posición ya pareciera estar respondida. Entonces, el problema es cómo lo hago, porque lo demás está todo claro. Mi pregunta es, ¿está todo claro? ¿O hay allí un juego de estructuras del sistema social, del sistema político-económico y dentro de él, del aparato escolar, que me asigna eso que se llama rol? ¿No? Una suerte de prescripción de los alcances, de las funciones, de las tareas. Ya está claro eso. No hay más nada que decir. Soy profesor, soy profesora, y ya eso está claro. ¿Está claro? Yo les invitaría a pensar que si está claro, me empiecen a desarmar el juguete. Porque es muy sugerente que la pregunta siempre esté en el cómo. No hablo de maniobras maquiavélicas, de conspiraciones terraplanistas o alguna cosa por el estilo. Estoy diciendo que hay lógicas que parecen ya estar instaladas y que no nos interpelan. El problema es cómo hago. El problema no es qué hago y por qué lo hago. Se supone que eso está claro. Bueno, yo invito a desarmar eso que se supone que está claro. Hay que desarmarlo porque hay que pensar, como les dije, y ya ustedes sospechan y me han escuchado decirlo en algún otro video, hay que buscar la posición. ¿Y qué significa buscar la posición en estos tiempos? Y en buena parte de eso voy a usar un término bastante divulgado. Hay que deconstruir la subjetividad pedagógica en la cual ustedes, estudiantes, están siendo formados. Y nosotros somos responsables de eso. A veces somos cómplices. Bueno, pues sean ustedes indulgentes con eso. Corteses. No nos fusilen. Pero esa subjetividad que muchos docentes, no todos, hay colegas que hacen las cosas muy bien, no es mi caso, pero hay colegas que hacen las cosas maravillosamente bien en términos de deconstruir, esa subjetividad normalizadora que los docentes tendemos a darle a los futuros docentes. Las cosas deben ser así, deben estar estructuradas acá, hay una idea de orden, una idea de lo pedagógico, nunca hay una pedagogía de la incertidumbre. Con suerte y viento a favor hay una pedagogía de la pregunta. Con suerte y viento a favor, y si al pobre don Paulo Freire se lo interpreta con el rigor que merecía su pensamiento, cosa que no siempre ocurre, y no diré más que esto. Entonces, instalado en nosotras esta idea de, ¿cómo decirles?, la necesidad de rearmar la subjetividad pedagógica, que es esa mirada que tenemos sobre otro, sobre otra, sobre otro, lo que ustedes quieran usar, si usan el lenguaje inclusivo, a mí me sale un poco forzado, pero no porque reniegue de él, sino por un problema de matriz gramatical que tengo y no puedo desarmar. Ahí hay que pensar que lo pensado, hay que preguntarse si lo pensado sirve para pensar, o si hay que repensar. ¿De qué se trata la subjetividad pedagógica? ¿Qué me están diciendo? ¿Cómo quieren que yo sea? Y ese ¿cómo quieren que yo sea? ¿Dialoga con la realidad o el entorno que me rodea? ¿Dialoga la pedagogía? ¿Dialoga la actividad? Sí, eso iba a decir y está bien. ¿La profesionalidad docente dialoga con el mundo o dialoga consigo mismo en una lógica endógena del aparato escolar? Esto del diálogo, la tensión, el conflicto, la discusión, es porque muchas veces el enunciado de la articulación social de la escolaridad solo es forzada por la vivencia de los sujetos, pero no es forzada por una política clara que lleve el aparato escolar a ese lugar. El aparato escolar tiende a ser endógeno.
tiende a dialogar consigo mismo, tiende a construir no quiero decir que lo hagan y que haya crimen perfecto, no hay crimen perfecto. ¿Cuál es el diálogo que hay, por ejemplo, con el género? Cosas para desconstruir. Más allá, la ESI está allí, y es un campo de conflicto, y está bien que lo sea, ni bien ni mal, retiro la palabra, es lógico que lo sea. ¿Sí? ¿Qué lugar ocupa entre nosotros en este afán de deconstruir subjetividad, una nueva subjetividad, eso que Diego Stulwar y Silvia Duchaski llaman la errancia, no de errar en términos de error, sino de andar un poco sin rumbo, vagar, ir descubriendo sobre la marcha? ¿Qué papel juega el escepticismo? La cuestión de la ciencia y el escepticismo. ¿Enseñamos a nuestros estudiantes a ser escépticos? Les pregunto a mis colegas y les pregunto a ustedes que van a ejercer la docencia si se están preparando para eso. ¿Qué pasa con el principio de autoridad? ¿Somos capaces de discutir el principio de autoridad? Los filósofos se peleaban entre ellos, cada uno le cuestionaba al otro alguna cosa e iba en contra de. En general, en la práctica docente hay una suerte de principio de autoridad, que no significa irrespetar a quien se quemó las pestañas estudiando algunas cuestiones. No se trata de eso. De ninguna manera se trata de eso. Se trata de pensar por cuenta propia, de dialogar con alguien, de poner entre paréntesis algún saber que a lo mejor tuvo un momento histórico en el cual fue potente y poderoso y hoy hay que revisarlo. La provisoriedad del conocimiento versus la cita de autoridad, que es muy hija de las prácticas pedagógicas, los formatos analíticos coloniales que tenemos, etnocéntricos, eurocéntricos, miradas de clase a la cual no pertenecemos, no importa de qué materia estemos hablando, pero además no se trata solo del objeto a enseñar el conocimiento, sino se trata de nosotros, de las cosas que decimos, de cómo vemos al otro. Una vez más, cómo vemos al otro. Ven que el tema no es solo el modo. ¿Cómo enseño Pitágoras? ¿O de qué manera latitud y longitud? ¿O la curva de la oferta a la demanda? ¿O el pensamiento aristotélico? ¿O las cruzadas? No se trata de eso. Eso es importante, por supuesto. Pero es irreemplazable el que yo piense cuál es mi posición, y para eso hay que deconstruir, hay que desarmar, hay que desescolarizar. Esto quiere decir poder pensar de otro modo. ¿Cuál es el modo, profesor? Porque usted es muy fácil, me critica todo, me dice que tengo que hacer todo esto y ¿qué hago? ¿Cómo hago? Porque muy lindo de construir, muy lindo el pensamiento decolonial, muy lindo el pensamiento crítico, muy linda, todo muy lindo, está todo muy bien. ¿Y yo qué hago? Bueno, vamos a hacer algunas propuestas. Seguramente las propuestas lo van a decepcionar, porque si yo les dijera qué tienen que hacer, estaría y volvería al modo. Si alguien les dice que para cambiar el mundo tienen que hacer esto, lo otro, aquello o lo de más allá, yo creo que ustedes desconfiarían, y estaría bien, hablaría de la inteligencia de ustedes. Justamente un cambio de época se trata de eso. ¿Cuál es mi propuesta? Fuego. Sí, escucharon bien. Fuego. Hay que refundir y refundar. Hay que pensar y buscar con una cabeza diferente a la nuestra. No porque nosotros hayamos hecho todo mal hecha la pregunta. Si alguien dice, pero ustedes hicieron todo mal, o alguien se defiende y dice, nosotros no hicimos todo mal, no se trata de bien o mal. Se trata de si lo que hacemos algunas generaciones y tenemos determinado discurso pedagógico verdaderamente dialoga, confronta o armoniza con los cambios profundos que están ocurriendo en la sociedad. Fíjense lo que digo, dialoga, confronta o armoniza. O es un discurso
donde está lleno de buenas intenciones, pero no logra generar ninguna ruptura, ningún ruido, ningún choque con lo que ocurre. Entonces, ¿qué hay que hacer? Fuego. Hay que refundar. Hay que pensar distinto y buscar distinto. ¿Y cómo lo hago? Yo no sé cómo el Homo sapiens se puso de pie, pero en algún momento se puso de pie. No me pregunten a mí, inventen. Inventen un mundo, inventen la pedagogía de vuelta. No quiere decir que descarten todo lo anterior. Inventen un mundo e invítennos a acompañarlo. Por ahí somos una buena compañía, por ahí no tienen que dejar tirado en la banquina. No lo sé. Pero hay algo muy claro, y ese es el mejor desafío que tenemos adelante. Todos tenemos la sensación clara, nítida, de que no está funcionando. Y tenemos pocas respuestas. Muchas hipótesis y pocas respuestas a por qué no está funcionando. A lo mejor lo que hay que hacer es esa vieja frase que algunos decían, que es barajar y dar de nuevo. Bueno, a lo mejor hay que cambiar el juego. Porque barajar y dar de nuevo las cartas son las mismas y vamos a insistir con el mismo juego. Entonces, sosteniendo la metáfora, tal vez haya que desistir de ese juego y jugar otro. Aunque a mí me toque quedarme afuera. Un saludo para todos.